Hoy está con nosotros el experto en temas hídricos y de desarrollo urbano, el maestro Francisco Núñez Escudero. Nos da tanto gusto que haya coincidido su visita con este día aquí en este espacio consentido. ¿Cómo está? Hay veces que las estrellas se alinean, ¿no? Muy ¿verdad? bien, muchas gracias, buenos días. Por cierto, de estrellas, hay muchas personas que están achacando tanto los huracanes como estos temblores a este eclipse que acaba de suceder bueno, sobre todo que cruzó por Estados Unidos. No tiene nada que ver. No, por supuesto, nada que ver, Ok. en lo absoluto. Bueno, entonces vamos a empezar por ver qué es lo que está pasando en este momento en la Ciudad de México. Una, ¿por qué se sienten tanto los temblores aquí si suceden tan lejos? Bueno, en la Ciudad de México tenemos un tema histórico, ¿no? Hay que recordar que aquí hace 500 años, 600 años, 800 años, era un lago, ¿no? Era un lago que hoy sigue siendo un lago seco, pero sigue siendo un lago. Y eso es muy importante porque eso trae una gran consecuencia para la ciudad en términos de sismos y en términos de inundaciones. ¿Por qué? Porque el subsuelo no es como, por ejemplo, Manhattan, que es una gran roca, ¿no? Que está, o París, que también está sobre un lecho relativamente rocoso, aunque cruza el Sena por ahí, también es roca. Aquí estamos sobre el lodo de manera literal. Además somos como una cazuela, ¿no? Sí. Estamos rodeados de montañas y esto así redondito. Sí, es una cazuelita, Ajá. ¿no? Que efectivamente las paredes de alrededor son duras, ¿no? Y el centro es blando. De alguna manera, imagínense que somos un tambor, ¿no? Un tambor tiene el contorno duro y el centro más blandito, ¿no? Entonces, cuando viene una onda sísmica, pues estamos en una gelatina que además está rodeada por algo duro y lo que hace es que empieza a rebotar las ondas, ¿no? De hecho, muchos se recordarán el día de ayer, o algunos recordaremos el 85, cómo empieza el temblor, empieza a moverse, se mueven las lámparas, los cristales y demás, y en eso empezamos a sentir como chicotazos, ¿no? Ajá. Como chicotazos. ¿Y por qué se dan estos chicotazos? Lo que pasa es de que llegan las ondas a esta gelatina en la cual vivimos, ¿no? Y empiezan a pegar en las paredes del Ajusco, en el sur, en la Sierra de Guadalupe, en el norte, rebota y empiezan a chocar entre sí. Y cuando chocan entre sí, sentimos estos como chicotazos. Okay. Entonces, ¿no? Lo que es increíble es que los edificios se mantengan de pie. Bueno, lo que pasa es de que en el 85 la regulación para el tema sísmico era muy escasa, ¿no? Cada quien construía lo que podía, cuando podía y si es que podía, ¿no? Y hoy en día, aparte que ha avanzado mucho el tema tecnológico para hacer simulaciones de temblores y demás, también ha cambiado mucho la regulación de construcción en el Valle de México. Claro. También explicaba ayer el presidente de la República que en el 85 el epicentro estuvo más cerca, mientras que ahora estaba a 700 kilómetros, si no me equivoco, o sea, muy adentrado en el mar. Entonces, sí, las ondas no llegaban tan fuertes. Ese es un tema muy importante. Ajá. En el 85 el epicentro estuvo en la frontera de Guerrero con Michoacán, ¿no? Más o menos por la zona de Zihuatanejo, esas zonas por ahí. Es muy cerca. Y ahora estuvo enfrente de las costas de Chiapas, 200 kilómetros hacia adentro del mar. Entonces sí estuvo mucho más lejos, ¿no? Entre más lejos, evidentemente, como todo, son ondas, es como el sonido. Entre más lejos estés, lo escuchas menos. Okay. Lo mismo pasa con los temblores. Los temblores finalmente son ondas que viajan, ¿no? Porque aquí propiamente no está moviéndose la Tierra, se mueve donde está el epicentro, ¿no? Lo que pasa es que todas esas ondas se van desplazando, es como el efecto Doppler de un sonido, y la manera que estás más lejos, pues lo escuchas menos, la manera que estás más lejos, sientes menos el temblor. Claro, ok. Ahora, ¿qué pasa abajo de nosotros? Porque hemos estado viendo estos socavones, hemos visto cómo se han roto las tuberías, que también seguramente son las que provocan los socavones. Pues con el de ayer se deben de haber roto varias más o desconectado, ¿no? Pues mira, aquí, regresando al tema de los edificios ¿por qué no se caen? Porque hoy en día, con la nueva regulación, los edificios que ya son muy altos,
tienen pilotes que van hasta el lecho rocoso del valle. Entonces, por ejemplo, Torre Mayor, hay una de un banco, una de donde antes estaba una casa que le llamaban la Torre del Divino, ¿no? ¿Por qué no se cae? Porque van hasta el suelo rocoso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa abajo? Abajo todo se mueve más o menos de manera pareja, ¿no? Entonces, abajo no afecta tanto el tema del temblor, ¿no? Entonces, no esperaríamos que de repente hubiera muchos tubos rotos. ¿Ah, no? Okay. No. Hablaba ayer el presidente y el sector de gobernación del tema de gas, porque pues está arriba, ¿no? Las tuberías de gas las tenemos en nuestros edificios, en nuestras casas arriba. Abajo, como todo se mueve parejo, no pasa tanto. Más, si hubiera habido alguien en el metro a esa hora, no lo hubiera sentido tanto, ¿no? ¿Qué sucede con los socavones? Efectivamente se da por rompimiento de tuberías. En esa situación estamos en un tema pues muy riesgoso, muy lamentable. Hágame un favor, maestro, guárdeme esta información para cuando regresemos de esta pausa y nos explica bien qué es lo que está pasando con el subsuelo y con los socavones. Regresamos en un momentito. Gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio Consentido. Tenemos una plática súper interesante con el maestro Francisco Núñez Escudero. Él es experto en temas hídricos y de desarrollo urbano. Estábamos con el tema del subsuelo, que es como una especie de gelatina. Sí, y entonces las tuberías que ya son muy viejas, ¿no? Que además tenemos un sistema de aguas ya francamente obsoleto. Queremos una ciudad del siglo XXI con un sistema de aguas del siglo XVIII, o si acaso XIX, en algunas cosas del XX, ¿no? Porque ¿cómo es el nuestro y cómo debería de ser? Mira, cualquier ciudad grande del mundo, estoy hablando de Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, o puede ser París, que claramente es diferente, ya todo está con sensores, se parece a la NASA. Y aquí nuestro sistema de aguas es de hace 50, 100 años o incluso más. Hay colectores que son de la época de la colonia, ¿no? Entonces, no puedes tener edificios del siglo XXI con tuberías y una manera de organizarlas de hace más de 100 años. Y más allá de la parte que tenga que ver con esto, con los sensores, para saber si hay algo tapado, si está fluyendo bien, etcétera, etcétera, por lo mismo de lo vieja de la tubería, seguramente está picada, cuarteada. Está rota, porque además, aunado a esto, hay que sumarle que la ciudad se hunde de manera diferenciada, ¿no? Hay zonas donde se hunde más rápido, por el tema de que era un lago, y otras donde no se hunde, ¿no? Por ejemplo, el aeropuerto es un caso súper difícil en términos de administración del agua, porque tienes lo que es el peñón, que no se hunde porque se está anclado al lecho rocoso, y luego lo que es actualmente el aeropuerto, pues ahí era lago, ¿no? Entonces, una parte se hunde, otra no, y pues eventualmente la tubería se rompe. Bueno, en algún momento secaron el lago de Texcoco, que entonces empezaron a levantar estas tolvaneras tremendas y entonces lo volvieron a llenar, ¿no? Sí, bueno, hasta hace no mucho, les puedo decir, por ejemplo, mi papá tiene 83 años y mi papá le tocó ver que la calzada de la Viga era un canal, ¿no? Y le tocó que llegara atrás de Palacio Nacional ese canal, donde hoy hay una avenida. Entonces, 83 años que él tiene en etapa geológica no son nada, ¿no? Y sí tenemos tuberías que aparte son muy viejas, que tienen una tecnología que ya no funciona, porque además aquí seguimos utilizando, por ejemplo, asbesto cemento, que somos el único país de la OCDE que utiliza asbesto cemento, porque aparte genera cáncer y otras cosas. Y o sea, ¿nuestra tubería todavía es de asbesto? Muchas sí, muchas sí es de asbesto cemento, ¿no? Y pues en todos los demás lados del mundo, hasta donde quiera, se utiliza polietileno de alta densidad, que es flexible, ¿no? Eso en términos de agua potable. En términos de drenaje, nuestros colectores, que no son los tubos tan grandes que normalmente no se ven, porque siempre sacamos el drenaje profundo, pues ya son de polietileno igual, ¿no? Son más flexibles. Y nosotros tenemos tubos de concreto, y que pues al hundirse de manera diferenciada, se truenan, se fugan y se hacen los socavones. Estábamos viendo imágenes de esto, es lo que sucedió antier en la glorieta de Vaqueritos. De repente se viene una catarata, se desborda un río. Y lo que platicábamos hace un momento mientras estábamos en la pausa, antes podíamos decir, bueno, cierta zona siempre tiene problemas de inundaciones. No, lo que hemos visto estas 2 últimas semanas es que un día se inunda el sur, otro día se inunda el norte, otro día el poniente, otro día el oriente.
¿por qué de esta manera tan diferenciada y parejito, porque nos está tocando a todos? Esto es como cuando un cuerpo humano está enfermo, ¿no? Y que desafortunadamente le da cáncer y le da metástasis, y que hoy le da en los huesos, mañana en los riñones, pasó en el estómago. El sistema de aguas tiene gravísimos problemas, ¿no? Aparte de que tiene muchos problemas, tiene recortado el presupuesto, ¿no? Entonces, un día va a ser un lado y otro día el otro. La verdad es de que va a pasar en toda la ciudad, particularmente en las partes bajas, porque es donde se dan los hundimientos diferenciales. Y al final del día, hoy va a ser una delegación, mañana en la otra, hoy en el oeste, otra en el oeste, otra en el norte, en el sur, bueno, poniente, oriente, que estamos más acostumbrados a eso, pero va a seguir pasando porque toda la ciudad está exactamente igual. Entonces, ¿esto mismo va a pasar con los socavones? ¿Van a seguir apareciendo socavones en diferentes partes? Por supuesto. A ver, las tuberías ya no dan, ¿no? Eso hace que se le meta más presión a la tubería. Si tenía una ligera cuarteadura, por ahí se va a empezar a salir el agua. Esa agua se va a empezar a llevar el subsuelo que está alrededor y va a generar los socavones. Vamos a ver que de manera más frecuente va a haber socavones en la ciudad, hay que decirlo de manera clara. Y bueno, eso es consecuencia no de ahorita, sino de muchos años de que no hemos modernizado el sistema de aguas y que tampoco le hemos puesto la inversión necesaria para hacer un sistema adecuado, que además de por sí es mucho más complejo, o debe ser mucho más complejo que cualquier otro organismo, porque primero estamos a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Segunda, estamos en una cuenca que parte es lago, parte es roca, ¿no? Y tercero, y que para mí me parece lo más grave, desafortunadamente no tenemos la cultura como ciudadanos en la Ciudad de México, en la CDMX, respecto del agua. Seguimos tirando el agua, seguimos tirando basura, bueno, sofás y coches a las tuberías grandes, ¿no? A las presas. A las presas. Sí. Entonces, con basura por un lado y sin cuidado del agua potable del otro, pues por eso estamos como estamos. Entonces, a ver, para tratar de entender claramente el tema de los socavones, ¿se deben a fisuras, rupturas en las cañerías, claro, en el subsuelo? Que sí. Ok. ¿Esto qué hace? ¿Que se va lavando el agua y la tierra y se la va llevando? Así es, la va lavando, ¿no? O sea, como nuestros tubos ya están viejos, ¿no? Prácticamente todos tienen alguna cuarteadura. Hemos aumentado la presión sobre esos mismos tubos porque no hay otros, ¿no? No le hemos dado mantenimiento tampoco a esos tubos. Hay tecnologías que, por ejemplo, los forran por dentro, les inyectan resina y ya los hacen más fuertes, ¿no? Okay. Pero nosotros no hemos hecho absolutamente nada de eso. Entonces, se empieza a fugar poco a poquito, ¿no? Se va llevando. Se va llevando. Evidentemente, el primer día se hace como una burbuja en el subsuelo de, no sé, 30 centímetros, 50 centímetros, que no pasa absolutamente nada. Pero de repente ya se llevó 3 metros cúbicos. Y ahí sí, si no hay nada arriba, a lo mejor está el pavimento, ¿no? Está el pavimento, pero el pavimento tiene una resistencia muy poca, porque el pavimento es semiflexible. Esa es una de las grandes virtudes del asfalto. Entonces, un día lo soportará, pero al otro día que pase un camión o que empiece el tránsito fuerte, eso se va a caer inevitablemente. Claro. A ver, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como ciudadanos, es el tema del cuidado del agua, de la basura, y creo que entonces tenemos esta otra parte en la que tenemos que exigir a las autoridades que inyecten una cantidad importante de dinero y esfuerzo para cambiar las tuberías, tanto las del drenaje como las del agua limpia, el agua potable. Así es. Hoy se pierde al menos 40% del agua potable en las tuberías, en el subsuelo. Pero ¿por qué al menos? Porque hay muchas zonas de la ciudad que ni siquiera medidas están. Entonces pueden ser hasta más, 70% que se pierde, ¿no? Eso es terrible, porque si estamos hablando de líquido vital, ya olvidémonos de si se va o no se va a la tierra. Es lo que vamos a beber en un futuro. Mira, un tema muy claro es que, por ejemplo, Iztapalapa, el sistema de aguas reporta que envía más de 200 litros habitante día. Para dar una idea, París se mantiene con 120 litros habitante día, Barcelona 117 litros habitante día. Y dices, oye, es mucho más que en otras partes del mundo. Y de todas maneras, la gente de Iztapalapa reporta que de todas maneras no tiene agua, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la tubería pues, es una coladera.
le puedes aumentar el triple, pero se va a seguir yendo al subsuelo. Entonces, definitivamente es cuidar el agua, como bien dices, el tema de la basura, y hay que modernizar el sistema de aguas, eso no es sí o sí, porque esa es una papa caliente. ¿Te acuerdas de ese juego cuando éramos niños, jugábamos papa caliente? Ya sabes que va a pasar, lo único que no sabemos es cuándo, pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces, sí es muy importante poder reasignar recursos, que en los últimos años se les ha quitado al sistema de aguas, se le pudiera reasignar recursos para ir haciendo todas estas modificaciones, porque si no, podremos tener la ciudad del primer mundo, pero con socavones cada kilómetro, ¿no? No, claro, es como ponerte un vestido precioso de lentejuelas, pero los calzones los traes sucios y rotos. Sería Sí. exactamente lo mismo, Y ¿no? aparte el vestido es semitransparente, o sea, tarde o temprano se va a ver, ¿no? Ajá. Ese es el tema, que tarde o temprano se va a ver el socavón, tarde o temprano ya no va a alcanzar el agua, como ya no está alcanzando en muchas zonas de la ciudad, porque se pierde en el subsuelo. Y tarde o temprano va a haber más y más accidentes por los socavamientos, que esto ya inició, no va a parar. Y la verdad es que resolver de un día para otro tampoco se va a poder. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es empezar a asignarle recursos para que cada vez pase menos. Y hoy en día el sistema de aguas no tiene recursos para eso. Claro. Bueno, pues aquí es importante, ¿no? Que el tener conciencia es que a veces por darle gusto a la gente, ¿no? Ay, mira, le pongo foquitos verdes y foquitos rosas y te pongo unas florecitas bonitas, pero lo que realmente importa es lo que hay adentro, a final de cuentas, porque de ahí depende nuestro futuro, pero también depende nuestra seguridad. Y estamos en la capital del país. Bueno, algo que ha pasado, no solo en la Ciudad de México, sino en los municipios de la zona conurbada, es que en los socavamientos ya no solo son de manera tal que se hunda una parte de la calle. Los socavamientos lo que hacen es que de repente se abran grietas importantes, que se vayan personas, digo, ha pasado en Iztapalapa, pero ha pasado en otras partes como Naucalpan, con Tlalnepantla y demás, o Ecatepec, por ejemplo, que lo que hace el socavamiento es que queda ya tan cerca de la casa que cuando se termina de socavar, sí se va un coche, pero después se va la casa completa, ¿no? O sea, no es un tema de que nos va a pasar allí enfrente y nosotros vamos a tener una molestia temporal, no. Nuestras casas, nuestro patrimonio con tanto esfuerzo hacen las familias, también están en el riesgo cuando no tenemos mantenimiento en las tuberías en la Ciudad de México y en la zona conurbada también. Claro. Ahora, pierdes tu coche, chin, o sea, lo que me costó. Pierdes tu casa, uf, ¿qué voy a hacer? Dios mío, qué drama tan grande, pues ya no tengo dónde vivir. Pero perder a alguien de tu familia porque se te vaya por un hoyo, eso sí está tremendo. Bueno, lo del Paso Express de Cuernavaca, tan famoso últimamente, pues fue exactamente eso, fue un problema de drenaje. Ahí es para que todos nos demos cuenta de la gravedad del asunto, de que pues, está en riesgo nuestra integridad personal, está en riesgo nuestras vidas y de nuestros seres queridos, que de repente por un tema de una tubería alguien puede perder la vida, sí, que cada vez tenemos más riesgo también. La cosa es qué vamos a hacer ahora para que eso pues se vaya mitigando, no va a dejar de pasar de la noche a la mañana. Creo que lo que tenemos que hacer es tomar nuestro poder ciudadano, enterarnos, estar bien informados y exigir la utilización correcta de los fondos, porque por ejemplo ahorita vienen las elecciones y entonces todos los presupuestos se van para el tema de las elecciones y ¿qué es lo que nosotros más vamos a agradecer? Nuestra vida, nuestra seguridad y como ciudadanos es lo que tenemos que exigir, ¿no? El problema del agua es que cuando no la tenemos o tenemos un problema del agua, para nosotros es muy sensible, ¿no? No tienes agua ni para bañarte, ni para ir al baño, es ni terrible, para... no es tener terrible. agua. Pero cuando la tienes, la desperdicias. Y hay mucha gente que hoy le sigue regando a las banquetas pensando que al concreto le van a salir flores, ¿no? Y también en el tema del drenaje. Cuando llueve y no pasa nada, pues seguimos actuando de manera normal y tirando la colilla, la lata, lo que sea, en la calle. Y no es hasta que pasa una tragedia que empezamos a hacer algo. Ay, maestro, muchísimas gracias por haber venido este día. Creo que nos abre mucho el panorama y la mente para entender en dónde estamos viviendo y qué es lo que tenemos que hacer. Es el maestro Francisco Núñez Escudero, experto en temas hídricos y de desarrollo urbano. Le agradezco enormemente su visita y le extiendo la invitación para que regrese todas las veces posibles. Esta es su casa. Muchas gracias y que todos pongamos nuestra gotita de agua para que esto funcione mejor. Es correcto. Hacemos una pausa y regresamos.
regresamos a este espacio con sentido.